profesor Mauricio Bautista Vallejo. Buenos días. Bueno, ante todo, pues a nombre de la directiva del Instituto Pedagógico, Gracias. de la dirección, de los coordinadores académicos y de convivencia del instituto, de los profesores, pues darle un agradecimiento a quienes nos visitan y hacen parte de este evento que nos parece muy importante para la formación de los estudiantes, y agradecemos a Laura Quinjacá, a Magda Pardo, a Alejandro Lave, a Carolina Alfonso, a quienes presentarán enseguida, quienes van a seguir con la organización y presentación del evento. A nosotros en particular nos parece fundamental tener la posibilidad de estos encuentros. En este caso, hablando de posibilidades de periodismo, del manejo de la información. Como todos saben, nosotros en el colegio tenemos un periódico, el Interesante, el cual luego pues todo el mundo con la invitación abierta para que participe. Tenemos una emisora, tenemos unos boletines informativos y tenemos unos medios de comunicación diarios entre profesores, estudiantes, que nos parece muy importante fortalecer a través de todo lo que tiene que ver con el manejo de la información. En estos tiempos de manejo de la información, donde por ejemplo Noticias 1 está buscando un sitio para poder seguir saliendo al aire, momentos en el que algunos periódicos y algunos medios de comunicación tienen dificultades para seguir su curso por motivos diferentes, momentos en que la caricatura se vuelve importante para poder expresar cosas que van escritas, que venían escritas o que podrían ir escritas, pero que resulta más rápido y más fácil a través del comunicativo. Una época en la que las gráficas se vuelven fundamentales para poder interpretar información. En todas estas circunstancias, hacer eventos como estos para fortalecer la comunicación, pues y reconocemos que en el instituto tener las visitas de quienes hoy nos acompañan, ver estudiantes de diferentes grados con interés en que podamos seguir cultivando lo que tiene que ver con la comunicación. Sabemos el valor que tiene y sabemos que debemos seguirlo fortaleciendo en la medida en que nos interesa formar a todos los estudiantes en la comunicación. Hay unos libros que produce la Universidad Pedagógica cada vez que se produce una cátedra doctoral. En la cátedra doctoral del 2014 hay una mención a una invitación a las instituciones educativas de cómo promover el aprender a aprender. Y en ese aprender a aprender establece como uno de los aspectos más importantes en la formación de un estudiante desarrollar habilidades para la comunicación oral y escrita, habilidades interpersonales y para el trabajo en equipo, pensamiento crítico. Sin duda, todo lo que aquí se haga y todo lo que aquí se hable será enmarcado en cómo mejorar la comunicación. Una comunicación que por tiempos y por momentos sentimos un poco débil cuando damos mal uso al WhatsApp, cuando le damos mal uso a las redes sociales, cuando sabemos que ellas tienen un potencial muy fuerte para poder construir sociedad y para construir comunidad. Ese es el valor que tiene este encuentro, que nos ayuda a construir más comunidad, y por eso pues les deseo mucho aprendizaje, y a ustedes muchísimas gracias por estar visitando el instituto. Gracias, profesor. Demos inicio al panel. Vamos a darle la palabra y presentación de cada uno de los panelistas, pero va a haber un dinamizador a través de preguntas orientadoras. Entonces iniciamos con la presentación de los panelistas. María Carolina Alfonso Gil.
licenciada en Ciencias Sociales con maestría en Estudios Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, UPN. Cursa especialización en Medios y Política, con experiencia en Educación Básica, Media y Universitaria, donde trabajó en las áreas de investigación, pedagogía, memoria, cultura e historia. Autora de textos escolares en las editoriales Santillana y Vicente Vives, al igual que en la elaboración de textos educativos para la Fundación Manuel Mejía de la Federación Nacional de Cafeteros. Fue docente catedrática ocasional y coordinadora de la licenciatura en Educación Básica, con énfasis en Ciencias Sociales de la UPN. Asesora de Rectoría. Gestora del proyecto emisora universitaria La Pedagógica Radio, en la que adelanta actividades de coordinación del equipo humano, gestión de proyectos y alianzas, proyección social. Es realizadora y productora del programa de radio Especiales Pedagógica Radio, al igual que coordina la producción de libros hablados accesibles y audiolibros. Vinculada al Grupo de Investigación Sujetos y Nuevas Narrativas de la Universidad Pedagógica Nacional, categorizado en Conciencias. Laura Janet Tijacá, maestra en formación de 10º semestre de la Universidad Pedagógica Nacional. Obtuvo su título en bachiller del Colegio Inmaculada Concepción de Soacha en el año 2013. Ingresó a la universidad en el año 2014. Actualmente, en su nivel de práctica, desarrolla el proyecto CIAN, creación y análisis de narrativa transmedia en el aula, investigación que se está llevando a cabo en el área de lengua castellana del Instituto Pedagógico Nacional. Magda Pardo, licenciada en Lingüística y Literatura y magíster en Etnoliteratura, con experiencia en secundaria como docente, jefe de área, asesora de grado, editora de anuarios, revistas, periódicos escolares y guías de lengua castellana y comprensión lectora. Experiencia universitaria en las áreas de currículum, lingüística, comunicación, etnoeducación, comprensión y producción de textos, metodología de la investigación, ética, ecología humana, psicología, PEI, problemas del aprendizaje y medios de comunicación, entre otras. Autora de textos escolares, colaboradora en la realización y ejecución de proyectos de educación ambiental, estudios étnicos y revisión curricular en procesos de educación étnica para adultos. Creadora y orientadora en la implementación de proyectos de animación a la lectura, la comprensión y la producción textual. Integrante del Comité de Calidad para Procesos de Autoevaluación y puesta en práctica del Plan de Mejoramiento Continuo en su acreditación internacional. Tutora en proyectos de formación docente como PFPD, con manejo de aula virtual con la plataforma Moodle. Tutora en investigación escolar, consultora del Ministerio de Educación Nacional, asesora para la creación de semilleros de investigación. Autora de unidades de lenguaje y pruebas por competencias para primaria y secundaria para el ML. Correctora de estilo, coordinadora de programa universitario, coordinadora nacional de la Red de Lectura y escritora de educación superior, Red LEES. Y para terminar, Diego Alejandro Clave Cruz, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Cali, especialista en Gobierno y Gestión Política con estudios de Filosofía Contemporánea, docente, coinvestigador de la Universidad del Área Andina, asesor de Comunicación Digital y Política con más de 7 años de participación en comunicación alternativa y cofundador del medio alternativo Venga Le Cuento. Un aplauso y bienvenido a nuestros panelistas. Muchas gracias. También el profesor Diego Alejandro Lave nos honró en un tiempo como docente del Instituto Pedagógico Nacional y ha tenido mucha experiencia en este tipo de eventos y debido a eso nosotros lo hemos escogido como el dinamizador del panel. Bienvenido, profesor Diego. Buenos días. Muchas gracias y muy contento nuevamente de estar por aquí en el IPN. Hace rato no nos veíamos. Algunas caras conocidas por ahí. Bueno, para empezar y para darle como apertura a este panel, venía pensando en una pequeña historia de un libro
que yo creo que pues, muchos de los docentes y de los quienes tenemos formación en ciencias humanas conocemos, y es un libro de Rousseau que se llama Emilio. Voy a contar rápidamente y de manera muy sucinta por qué. Emilio es un personaje que está en una narración y tiene una persona que lo está formando. En cierta ocasión en la narración, Emilio está muy molesto, está bravo, porque hay una celebración a la que no lo invitaron. Esta persona que siempre lo está formando le pregunta que qué tiene, que porque está molesto. Él le dice que pues porque hay una celebración, no lo invitaron, etcétera, etcétera. Y le dice que sí, Emilio, a ti sí te invitaron. Encima de la mesa hay una carta, y esa carta es una carta de invitación. Resulta que Emilio no sabía escribir, no sabía leer, perdón, bueno, ni leer, ni escribir. A Emilio lo habían invitado, le había llegado la carta estaba encima de su mesa, pero nunca se enteró porque no sabía. Entonces lo que hacía su instructor era siempre llevarlo a la necesidad de que él viera la importancia de algo, y lo que hace después es decirle, ok, vamos a aprender a leer, y le enseña a leer. Y así son muchas historias alrededor de Emilio. ¿Por qué estaba pensando en esa historia? Porque cuando leía, lo primero que me causó curiosidad es el título del panel, porque dice la comunicación y su incidencia en el aprendizaje. Pues la comunicación y el aprendizaje son fundamentales, y es un poco curioso ponerlos como problemática cuando son elementos complementarios y esenciales el uno del otro. Entonces ahí digamos que lanzo la primera pregunta para los panelistas, y es si la educación y la comunicación son dos elementos que deben ir de la mano, sin los cuales casi que la condición humana no es posible. Porque ¿qué es lo que estamos problematizando? ¿Qué es lo que le preocupa a la escuela frente a los medios de comunicación contemporáneos? Porque yo creo que más que la comunicación puede ser ¿cuál es la preocupación que tenemos hoy en este escenario en donde estamos ustedes y nosotros? Ustedes como estudiantes, muchos que hemos estado como docentes, ¿qué es lo que nos preocupa? ¿En dónde radica la preocupación? Para que empecemos a ver cuáles son los puntos sobre los cuales nosotros queremos estar dialogando el día de hoy. ¿Qué es lo problemático que pasa en la comunicación hoy para que la escuela y el aprendizaje se lo estén pensando? No sé, ¿quién quiere iniciar la estancia? Bueno, chicos, considero que un aspecto fundamental y más importante que ustedes pues aprendan a leer y aprendan a entender el mensaje es también que aprendan a analizar, a ir mucho más allá. Por ejemplo, en cuanto a una noticia o una historia inicial que ustedes tengan la posibilidad de leer, también es necesario mirar las facetas de los que intervienen. Entonces, por así decirlo, es muy fácil leer una historia, es muy fácil, digamos, corregirla, pero ¿y dónde están los personajes? ¿Dónde están las historias involucradas, digamos? ¿En qué medio, digamos, está presentado? Porque también, en ese caso, si ustedes leen, por ejemplo, un periódico, pero ustedes quieren continuar la historia en otro medio de comunicación, pues necesitan también habilidades en eso. Lo principal acá no es solamente que ustedes aprendan a escribir, a leer, en realidad a comunicarse también en ese aspecto, sino también que desarrollen habilidades de análisis profundo. Es decir, que analicen, como dije, los personajes, que analicen la historia, que analicen la situación. El por qué, siempre preguntarse el porqué de un asunto. Básicamente eso. En cuanto a tecnología, creo firmemente que muchos de nosotros, ni siquiera los adultos, podemos decir que tenemos una plena educación digital, por así decirlo. Entonces estamos envueltos en chats, en escritura ideofonemática, que sería la de los chats. Muchas veces una pera significa una cosa y ustedes nunca saben. Y también, no solamente en los chats, en las redes de comunicación, diferentes páginas web, aplicaciones web, y ustedes también tienen que aprender no solo a navegar en ellas, sino a analizar la información que ellas les proporcionan y cómo se las analiza, cómo se las muestra también.
Bueno, muy buenos días, mi nombre es Carolina. Antes de dar respuesta quisiera hacer un ejercicio rápido con ustedes. Levanten la mano los que tienen celular. No, los que la mamá, los que tienen celular, no. ¿Qué han usado celular? Ok. ¿Quiénes tienen, bajen la manito, quiénes manejan o tienen computadora en su casa? Perfecto. Bajen la manito. Bien. ¿Quiénes han producido algún tipo de contenido para una red social? Bajen la manito. ¿Quiénes tienen Facebook? Listo, bajen la manito. Ahora, si yo hubiese hecho esta pregunta a sus bisabuelos o a sus tatarabuelos, ¿habrían levantado la mano? ¿Por qué? Porque no existía esa tecnología, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué significa esta pregunta? Que la tecnología y los medios de comunicación hoy hacen parte de nuestra vida cotidiana y los usamos para nuestras redes sociales, para nuestra consulta de tareas, para saber qué pasa en otros lugares del mundo en un tiempo real. Esta posibilidad no la tenían las generaciones anteriores. Eso significa que el espacio web y la tecnología se han configurado en un escenario de nuevas construcciones de significación y de socialización. Entonces, la escuela hoy, esté o no, debería preguntarse por esa relación que se está construyendo y por esos códigos de comunicación social. En esa misma línea, entonces, es importante recordar que más o menos hacia 1960 y 70 había una preocupación que era sobre todo por la alfabetización en el uso de la tecnología. Es decir, que el uso de los medios como hacia los 80 y 90, los computadores se centraba en enseñemos a manejar un computador porque no se sabe manejar un computador, ni siquiera sabían prender un computador, darle clic, cómo enviar un correo, y en eso se centraba el ejercicio de la tecnología educativa. Ahora bien, en varios países de Latinoamérica surge algo en relación a eso, y es que no podríamos hablar necesariamente de que la tecnología y el uso de la misma soluciona los problemas de educación o de comunicación. Que yo tenga un celular o tenga un computador y tenga acceso a ellos no soluciona mi problema de aprendizaje, es un medio para algo. Por eso, los contenidos educomunicativos o los contenidos que vamos a producir sí deben tener una intención educativa. No todo contenido que escuchamos o consumimos en internet o en las emisoras tiene intención educativa, ¿cierto? Muchos son recreación. Me voy a distraer, es un tiempo para mí. Pero necesariamente los contenidos educativos sí tienen una intención educativa y pedagógica y deben ser pensados de esa manera. En segundo lugar, y ya para darle el micrófono a la siguiente panelista, tiene que ver con algo, y es que el uso de las tecnologías en el aula de clase debe ir articulado a un proyecto educativo, necesariamente que sea orgánico dentro de la institución o dentro del plan de trabajo que el maestro tiene, pensando en que el uso de la tecnología es eso que ustedes acaban de demostrar. Lo estamos usando, lo estamos viviendo y somos parte de ello. Y por tanto debemos incluirlo en nuestras actividades académicas como una forma de poder crear esos nuevos códigos de comunicación y hacer un uso adecuado de los medios. Gracias. Gracias. Buenos días, chicos, a todos los asistentes, chicos grandes y chicos chicos. Quiero comenzar pues a dar respuesta a la pregunta con una anécdota que me sucedió hace muchos años, alrededor del 2004 aproximadamente, haciendo un proceso también de acompañamiento con la Universidad Pedagógica en un curso de extensión que ofrecíamos a maestros de Guainía, de Inírida, maestros indígenas y maestros colonos. Ellos, para poder, digamos, tener mejor formación, actualización en sus aprendizajes y que eso redundara en mejor salario, por decirlo así, hacían un curso que se llamaba el PFPD, Proceso de Formación Docente. En ese momento, uno de los viajes, porque íbamos y veníamos constantemente, llegué a una comunidad a 6 horas en lancha desde Inírida hasta allá, que se llama Chorrobocón. No sé, ustedes de pronto por nombre no lo recuerdan, pero por fotos
tal vez sí, y cuando las vean se van a acordar, cuando las vean en otro momento, aquí no, se llaman los cerros de Mavicure. Los cerros de Mavicure son unos cerros que resaltan de la selva, ¿sí? Cuando uno va llegando en avión, porque es la única manera de llegar allá, o por río, pero de aquí a allá sería como 1 mes o 2 meses. Entonces en avión uno va sobrevolando la selva y en un giro del avión salen 3 protuberancias, que son esos cerros. Ahí hay una comunidad y hay unos maestros que están viviendo con los chicos porque es un internado, pero ellos también, para hacer su formación, había momentos en que debían dirigirse hasta Inírida. ¿Listo? Es para que comprendan un poco el escenario de cómo es la vivencia de los maestros indígenas. Cuando ellos ya tienen un proceso de conocer la plataforma Moodle, que es la plataforma por donde nos íbamos a seguir comunicando mientras estábamos lejos, en Bogotá yo, y allá ellos estaban en Inírida, lo llevamos a la sala de informática. Entonces pues ya llegamos, eran ya profesores que llevaban muchos años vinculados al departamento, y cuando ya llegamos a la sala, muchos de ellos quedaron totalmente estáticos frente al computador, porque era la primera vez que muchos de ellos conocían el computador. Entonces ahí tocó cambiar la dinámica, y antes de mostrarles toda la plataforma de aulas virtuales y todo que ustedes manejan al derecho y al revés, tocó desde buenos días, cómo se prende el computador, cómo pueden acceder a internet, y así empezamos todo ese proceso. A ellos les llamó la atención las páginas de los periódicos, y ya empezaron unos más hábiles que otros. Habían muchos maestros ya adultos, ya mayorcitos, pero igual lo hicieron muy bien. Y uno de esos maestros, en un momento, así como ustedes lo hacen, levantó la mano y dijo: profe, ¿será que el que se inventó todo esto, quién se inventó todo eso del internet? Les pregunto a ustedes. Bueno, él tampoco lo sabía. ¿Será que el que se inventó todo esto sabe hacer una curiara? Esa misma cara se haría Bill Gates, Steve Jobs y todo eso para saber qué es una curiara. La curiara es la lancha, o el bongo también le llaman, con el que ellos se desplazan por el río para poder llevar pues comida o trasladarse a sus lugares de trabajo, en fin. ¿Ustedes creen que Steve Jobs sabía, en algún momento supo cómo hacer una lancha, una curiara? ¿Y por qué eso es menos importante que haber creado unas plataformas de internet? Eso nos lleva a, ya acercándonos a la respuesta y un poco a la intervención que ahorita hizo la anterior panelista. De pronto sus abuelos, si les dicen, ustedes se han formado o han estudiado por correspondencia, levanten la mano. Muchos de ellos, como mi papá, lo habría hecho. Lo que pasa es que las preguntas han cambiado, porque las tecnologías han evolucionado. Esas preguntas que se hacía el maestro indígena, si el que inventó todo el internet, hacia eso me llevó a pensar en que hay aprendizajes que son mejores que otros. Hay aprendizajes de prestigio, es decir, que yo no tenga Facebook me hace menos que si yo me comparo con alguien que, por ejemplo, si yo sé tejer, o sea, alguien tiene Facebook, pero yo sé tejer, y el que tiene Facebook no sabe tejer. ¿No será que estamos en las mismas condiciones? Son intereses distintos, son canales de aprendizaje que han sido distintos siempre, y todos son absolutamente válidos. El papel de la escuela y el papel de los medios y de ustedes en la escuela y enfrente de los medios es todo el tiempo hacerse las preguntas correctas, más que las respuestas. O sea, las respuestas las podemos tomar incluso desprevenidamente de cualquier espacio de internet. Googleate y ahí tienes todo, supuestamente. Pero también significa ir a las fuentes adecuadas para hacerse las preguntas correctas y tener las respuestas correctas. Entonces, yo creo que ya en los anaqueles ni siquiera
Quisiera mencionarlo por si acaso no los conocen, pero Rincón del Vago, Buenas Tareas, monografías.com. Nada de eso tendría que estar ni siquiera en su memoria ni en su vocabulario. El Google, que sea el Google académico, que es donde está la información más puntual, más precisa, más real. Las bases de datos que les diera a conocer sus profesores. O sea, todo eso es el compromiso que ustedes tienen de no conformarse, de no creer nada de lo que les estamos diciendo ahorita. Duden de todo, porque en el momento en que ustedes empiecen a creer, se duerme su pensamiento. Bien, hace poco hacíamos aquí con la profe un ejercicio acerca del uso cotidiano que hoy tenemos de los dispositivos electrónicos. Les voy a dar unos datos y ya miramos para qué. Miren, resulta que, por ejemplo, Twitter solamente tiene un alcance de penetración del 2% de la población. Esos datos son de Colombia, son datos de nuestro país. Es la red social más pequeña. Sin embargo, dado la característica de que allí hay ciertos validadores de opinión o influenciadores y los medios de comunicación, es la que más se replica en medios de información. Instagram seguiría en el nivel de alcance que tiene en el país, con la ventaja, con dos diferencias frente a las demás. Una es donde hay mayor cantidad de jóvenes en esta red social, entre 18 y 25 años, que es lo que registra oficialmente la red social, aunque sabemos que muchos menores de edad tienen cuenta en Instagram. De allí saltamos, ¿saben a cuál? Saltamos a Facebook, que tiene el alcance por encima del 96%. Y hay una red social que es la de mayor incidencia, que es WhatsApp, que en términos mediáticos fue muy opinada con respecto a ciertos eventos que han pasado en el país, como por ejemplo el plebiscito, en donde llegaba información a través de WhatsApp. Hoy, la gente que esté interesada en comunicar algo, lo que sea, desde vendernos unos tenis hasta que votemos por alguien, donde más se está invirtiendo es en WhatsApp, porque es la red de mayor alcance y donde mayor posibilidades de que me repliquen a mí la información, que son las famosas cadenas, se dan. Hay una frase de los diseñadores gráficos y es: menos es más. Es decir, que un diseño sea lo más elemental posible. Pero resulta que eso está pasando con absolutamente todo. Entonces los videos, por ejemplo, para Instagram no pueden superar un minuto. ¿Saben cuánto es el tiempo que se demora una persona promedio cuando entra a una página web tipo El Tiempo o El Espectador? Piensen ustedes, se sientan y quieren entrar a ver las noticias del día. No sé si lo hagan, pero hagamos el ejercicio. ¿Cuánto tiempo creen que ustedes se gastarían en informarse de todo lo que pueda estar en la página web? El tiempo promedio de una persona cuando está entrando al Tiempo y El Espectador es de 7 segundos. ¿Cómo hacen para leer todos los artículos que hay en 7 segundos? Simple, solamente están leyendo los titulares. Salen de ahí y llegan a Twitter y ya opinan. Ya son conocedores de la realidad social, política, económica, cultural, artística del país y del mundo. Entonces la pregunta aquí es, digamos, a muchos de nosotros, por la edad, este ejercicio tecnológico nos llegó un poco más grandes. A diferencia de ustedes, que podrían, bueno, algunos hablan de los nativos digitales, es que para ustedes ya este ejercicio contemporáneo de la comunicación digital es muy natural. La pregunta aquí sería, ¿cómo afecta la manera de sentir, de pensar de los niños y los jóvenes con la constitución de toda esta serie de elementos de discursos mediáticos rápidos y ligeros que hoy se están dando en las redes sociales y que llegan a cualquier persona que tenga acceso a internet independiente de su edad?
¿cómo modifica esto nuestro sentir y nuestro pensar de la realidad? Creo que visualmente, si ustedes vieron WALL-E, podemos tener una respuesta y es cómo vivían en la nave las personas que se salvaron de la Tierra. ¿Cómo eran ellos? Eran obesos. ¿Y por qué eran obesos? Bueno, porque comen mucho, pero además porque eran sedentarios. Una persona sedentaria es una persona que está quieta, hace poco ejercicio, pero además, si ustedes recuerdan, cada uno estaba sentado frente a una pantalla, muy recostado, donde la tecnología estaba toda a su servicio, porque le alcanzaban la comida, lo vestían, lo bañaban, claro, tecnología de punta, que los volvió inútiles y por lo tanto se les olvidó cómo moverse, porque también los trasladaban, ¿sí? Esas sillas que tenían todo el equipamiento que todos soñamos, no, es que yo quiero tener mi cuarto con el computador, con el televisor, con acceso ilimitado a internet, con banda ancha, con la mega velocidad, en fin. Y todo eso, si ustedes recuerdan, quienes vieron la película, no la voy a spoilear para quienes no la han visto y vayan a ella, hubo necesidad que algo se fracturara para que encontraran de nuevo la sorpresa de lo que significaba rozar la piel del otro, mirarse a los ojos, volver a hablar sin que estuvieran mediados por la pantalla. Respondiendo, digamos, la pregunta, muchos de ustedes se estarán ubicando en su propia experiencia con relación a esas vivencias que han tenido con las pantallas desde la más tierna edad hasta todavía los más grandes que siguen estando en la tierna edad. Y es cuánto les cuesta, después de estar hablando 3 horas con su amigo a través de WhatsApp y se lo encuentra en el patio de frente, a ver cuánto de lo que le ha dicho o le ha postado, o las caritas y demás, se lo puede decir de frente. Es muy complejo. Entonces, miren, lo único que tendríamos que recordar es que la humanidad está en nosotros. Mente superior domina mente inferior. La mente inferior es toda la inteligencia que está en sus dispositivos, pero la inteligencia mayor es la que ustedes tienen, la que les permite decidir, la que les permite decir, hoy me salgo de esta red, hoy no quiero llevar el celular, porque son dueños de sus decisiones, son dueños de su vida y porque prefieren volver a encontrarse, ¿sí? A dialogar, incluso con los de su casa, y que no sea a través del WhatsApp, ma, te amo, ma, corazoncitos, o no sé qué, ¿sí? Esa voz suena como la de mi hijo, exactamente. Bueno, a punta de chancla también he logrado que me lo diga de frente, no mentira, tampoco. Pero eso todo que ustedes expresan a través de las redes, que no se les olvide que salen de su corazón para que puedan transmitirlo a los demás. Otra cosa es el tema de esas influencias y las tendencias que yo hago X o Y porque un grupo al que quiero pertenecer lo hace. Entonces siempre recuerden eso, mente superior domina mente inferior, para que ustedes sean los que dominen esos dispositivos y que el conocimiento lo produzcan ustedes y no crean los fake news, que son las noticias falsas que a veces nos hacen entrar en pánico, sobre compartir una información que de repente están hablando de algo que sucedió ayer y resulta que si uno mira la fecha que está así chiquita, fue algo de hace 5 años. Entonces verifiquen, duden, vuelvo a lo mismo de esa información y antes de compartirla con unos loquitas, confirmen si es importante hacerlo, si eso les va a servir para el conocimiento y los sentimientos de los demás, pero sobre todo para... Muy interesante
quisiera plantear lo siguiente en relación con esas grandes corporaciones, grandes corporaciones que nacieron de las ideas de, sobre todo, jóvenes universitarios en los Estados Unidos, como la de Facebook. Seguramente has visto la película de Red Social. Los que no la han visto se la recomiendo para que la vean. Y es lo siguiente: en el año 2016 hubo una ruptura a nivel mundial en la historia en relación con la producción del Producto Interno Bruto, que es la riqueza que cada país produce cada año, riqueza que sale del trabajo de sus padres, de sus familias y de todos los colombianos. Entonces cada país produce una cantidad de dinero al año y con eso luego redistribuye y se dice que es un país rico o que es un país pobre, ¿sí? En el año 2016, estas grandes 5 compañías, que podríamos representarlas nosotros, produjimos 80% más de Producto Interno Bruto que el 80% de los países del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que si lo hiciéramos extrapolándolo a sus familias, piensen que nosotros 4 tendríamos 80% de cosas materiales económicas más que cada una de sus familias. Esto implica que estas grandes redes, por supuesto, se volvieron corporaciones y el interés económico que está allí funciona porque nos ofrecen productos, porque nos ofrecen servicios y mercado. Entonces no son un asunto que esté aislado de la realidad política y de la geopolítica internacional, este tipo de redes sociales y este tipo de grandes, digamos, corporaciones. Ahora, en relación con la pregunta sobre cómo modifica este sentir y pensar de la realidad las tecnologías, pues pienso que es como el temor de siempre cuando aparece algo nuevo. Cuando apareció la televisión en el siglo pasado, todo el mundo dijo: la gente se va a volver bruta, porque va a ponerse y se va a quedar embobada viendo la televisión. Cuando apareció el internet, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? La información está por todos lados, ¿cómo vamos a controlarla? Pero cada tecnología y cada uso que hacemos de ella no tendría que ser visto de una manera, digamos así, como tan prevenida, porque finalmente cada uno de nosotros como sujetos sociales y políticos decide qué hacer con eso. Es decir, cada uno de nosotros puede o tener una idea simplificada de los medios y me llegó al WhatsApp o al correo electrónico o al Facebook si tengo una noticia sobre política o ecología y le doy un like. Oigo: ay, terrible, me parece horrible, o a veces hasta la gente es grosera y se insulta y se acabó su intervención en la red, cerró su red y se fue a dormir, ¿cierto? Pero ofendió a todo el mundo o dijo una mentira y eso se volvió un problema. Pero si nosotros no tenemos una visión simplificada del mundo, sino una visión crítica del mundo, haríamos un uso mucho más adecuado de estas redes y de estos medios. Incluso tenemos la posibilidad de no usarlas y decir que hacemos resistencia y no quiero tener Facebook, ni WhatsApp, ni teléfono, ni nada. Es una opción. Pero si queremos estar en este mundo y consideramos que tenemos la capacidad intelectual suficiente para no verlo de manera simplificada, aunque el formato venga simplificado, podemos conseguir información por nuestra cuenta, podemos generar redes usando estas mismas de intercambio de opiniones y de crítica a las situaciones que están sucediendo. Pensemos en los medios alternativos de comunicación. También usan estas redes, pero no para enviar mensajes simplificados, sino para hacernos pensar también y para darnos otro tipo de información que está allí. Entonces creo que el asunto no está solo en el artefacto o en el avance tecnológico o en el avance teórico, está en qué cada uno de nosotros hacemos con ese medio, con esa información y qué estamos dispuestos. ¿Nos da pereza leer? Pues primero, gracias. Bueno, chicos, quisiera, pues, para responder a la pregunta, iniciar con una breve explicación. Aunque haya varias chicas que están en la investigación, saben perfectamente que es narrativa transmedia. Entonces, a partir de, digamos, la creación de múltiples medios de comunicación, ¿cierto? Radio, televisión, video, series, streaming, nace como un fenómeno, por así decirlo, en el que los fans comienzan a crear. En ese sentido, está muy conectada, empieza a tener sentido el sentir y la tecnología. Porque los fans comienzan a crear historias, comienzan a crear videos, comienzan a crear finales alternativos. Por ejemplo, cuando ustedes, un ejemplo, tal vez no les gustó el final de Toy Story 4. Uy, Dios mío, ¿por qué terminó así? Entonces, ese sentir lo mueve a crear en otro tipo de aplicaciones, otro tipo de historias.
Y ahí nace la narrativa transmedia, en la cual ustedes pueden crear historias, pero que se mueven desde su sentir, que se mueven desde lo que usted quiere cambiar como fan. Ahí se crean los fandoms. Entonces, en ese sentido, la tecnología tiene un lado muy positivo porque le da la oportunidad, a cada uno de ustedes les da la oportunidad de conectarse con el otro, una persona que está muy, muy, muy lejana, y que esa persona conozca tu historia y que tú conozcas la de él. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen la aplicación Wattpad? Sí, la aplicación Wattpad, todo el mundo lo sabe, es para leer fanfiction, ¿cierto? Leer historias, leer experiencias de otros, es decir, se puede conectar con el otro. Entonces comienzas a sentir su dolor, ¿cierto? El otro final, no sé, una historia de Annabelle, final trágico, entonces tú lo sientes porque te gusta esa historia. En ese sentido, comienzas a conectarte, comienzas a sentir que conoces a esa persona, porque no solamente son fanfiction, hay poemas también, ¿cierto? Los que leen, no, solamente leen fanfiction. También hay poemas, hay diferentes tipos de historias y de textos. En ese sentido, la tecnología de una u otra forma te mueve. Puede ser de modo negativo o de modo positivo, según como tú decidas desarrollarte en ese medio. Sin embargo, pues evaluando, digamos, la plataforma Wattpad, también hay comentarios muy negativos, ¿no creen? Esa es la dualidad de la tecnología. Muchas veces uno no tiene el filtro, o los demás no tienen filtro para comentar o para decir lo que tienen por decir. En ese sentido, los invito, chicos, para que evalúen, más allá de entrar a una plataforma y saber usarla, evalúen el cómo decirlas, es decir, un mensaje. Digamos, evalúen en qué medida es, digamos, prudente o correcto decirle a alguien que su historia pues no sirve para nada o que su historia no es nada interesante. Entonces no caigan en esa dualidad, ¿listo? O si quieren, ustedes lo determinan, pero la gracia es que ustedes comiencen también, como les dije anterior, a analizarlo muy bien y por sobre todas las cosas que no se alejen de esa conexión con el otro. Es esa conexión con el otro los que va a comenzar a autorregularlos, por así decirlo, en cuanto a ese tipo de comentarios. Tengan en cuenta eso, Valeria. Vale, muchas gracias. Hay un tema y es, aquí en el IPN existe un espacio que es la Sala Samson. Yo desconozco hoy, digamos, cómo ha avanzado el proceso desde que yo fui docente aquí, pero recuerdo algunas cosas que pasaban allí. Uno, es un espacio que no todos los colegios lo tienen. ¿Quiénes han ido en el último mes a la Sala Samson, en el último mes de estudio? Casi un 50. Listo. Les voy a contar. Bueno, otra historia. En la alcaldía pasada se hizo una apuesta similar a lo que es la Sala Samson para los colegios del distrito. Y fue hacer una compra y una adquisición de tabletas de último nivel para llevarlas a los colegios distritales y empezar a insertar ese tipo de tecnologías en los colegios del distrito. Prácticamente yo creo que esas tabletas hoy están nuevas. Y no es ni siquiera por el tema de la no iniciativa de algunos docentes o es un tema legal. Pues esto es puro chisme. Resulta que los docentes en el distrito se cuidan mucho de utilizar esas tabletas por una razón. El contrato con el que se firma dice que el seguro, la póliza que cubre los daños eventuales que pueda sufrir la tableta solamente se cubren en el lugar de reposo de la tableta. Es decir, que si salen por la puerta donde están guardadas y se caen o se rompen, es el docente quien paga la tableta. Tabletas de más de 1,5 millones de pesos, entre 1,5 millones y 2,5 millones de pesos.
cosa que ha limitado un poco el ejercicio del uso de las tabletas. Lo mismo la profe también ahorita nos contaba una historia acerca de docentes quienes no han tenido por N razones esa cercanía con la tecnología. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo hacemos para empezar a coger un hilo de donde nos podamos nosotros coger en la escuela, en donde no leemos, como estamos hablando a veces aquí, es como la comunicación digital allá y la escuela por allá en el otro lado, sino que pues si efectivamente es algo cotidiano, ¿de dónde nos agarramos para que esto empiece a ser un solo ejercicio y podamos darle un papel muy importante a estas nuevas tecnologías en la escuela? ¿De dónde nos agarramos? ¿Quién se anima? Ahora, cuando estabas haciendo la pregunta y hablas en plural, esto es un mensaje claro y ¿de dónde nos agarramos? O sea, ¿de dónde nos agarramos los profesores para que luego podamos acoger a los estudiantes o con los estudiantes? Y es la urgencia del trabajo interdisciplinar, del diálogo de saberes. Es decir, imagínense ustedes que tienen una clase de matemáticas en donde les van a enseñar regla de 3. Ustedes se levantan y saben que ese día tienen regla de 3 y ustedes dicen, ¡hurra! Hoy vamos a llegar al colegio y vamos a aprender regla de 3. ¿Es así siempre? Bueno, ¿y qué regla de 3? Hasta los más grandes. Yo también me he preguntado lo mismo hasta hace unos meses. Resulta que, ¿qué pasaría si a ustedes, cuando llegaran al colegio, les contaran una historia en donde se evidencia entre ficción y realidad un problema cercano a su entorno? Por ejemplo, un problema de, no sé, manejo de residuos sólidos en el colegio. Entonces le cuentan toda una historia en donde hay mucha contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cuando ustedes escuchan historia, entonces estamos hablando de la historia, puede ser de español o puede ser de sociales, alguna de esas clases, ¿cierto? Una narración. Pero la solución para que esta situación, problema, se resuelva o se llegue a buen término, requiere de la programación de un robot, que es el que les va a ayudar a solucionar todo. Pero para programar el robot, adivinen qué es lo primero que ustedes deben saber. La regla de 3. ¿Cómo les parece? Entonces, comenzamos por una narración, una situación problema, en donde parte de la solución está en el robot, pero que yo, para mover el robot, tengo que programarlo. Entonces, cuando llego a la solución y yo trabajo en equipo, me comunico con mis compañeros, asumo unos roles, asumimos un reto y cumplimos y le damos un final feliz a la historia, ahí intervino matemática, informática, lenguaje, ciencias naturales, porque si estamos hablando de residuos sólidos, ahí entran en diálogo y ustedes le han dado final feliz a una historia aplicando el conocimiento de muchas áreas. Eso un poco frente al tema de lo tecnológico, ¿cómo hacemos para? Es unirnos para que trabajemos todos en un mismo sentido, que nuestro aprendizaje, que lo que cada uno de ustedes aprenda tenga razón de ser. Hay una teoría que es el aprendizaje significativo. Ya algunos de ustedes habrán escuchado o lo habrán vivido, ¿sí? Entonces es muy importante que haya un diálogo entre las disciplinas, pero que también haya una construcción de conocimiento entre ustedes y los profes para que realmente validen y vean que todo lo que tienen que decir para comprender qué es la regla de 3 y eso para qué me sirve en la vida sea real. Ahí creo que esas brechas donde se utiliza lo digital, donde la tecnología
es utilizada haciendo procesos de pensamiento crítico, haciendo inferencias, leyendo de manera literal. O sea, todo eso se ponga en juego para que pueda ser parte de ese proceso de conocimiento. Bueno, creo que el primer paso que he visto que han hecho muchos colegas maestros, yo también soy licenciada en Ciencias Sociales, trabajé en colegios desde tercer grado hasta 11 grado y luego pues ya hice otras cosas de posgrados también en la universidad. Lo primero es que el maestro que está al frente de la clase crea en esto, crea que es necesario y comprenda que es necesaria la articulación de las tecnologías de la comunicación y la información al trabajo de actividades académicas que realizan con los estudiantes. Segundo, además de creer que eso es necesario y importante, debe involucrarse en los procesos de producción de contenido desde esas lógicas de la comunicación, para que en un tercer momento ese proyecto que el maestro plantea, sea él solo o con varios maestros, tenga mayor sentido, pueda ser orientado e implementado, digamos, en las actividades que se vayan a realizar. Otro elemento necesariamente es el tema de las condiciones. El tema de las condiciones tiene que ver con el tema de infraestructura. Recordemos que siempre hay como en los procesos de acreditación de los colegios o de revisión del ministerio se habla de que hay que articular las TIC a la educación, hay que articular las TIC a la educación. Pero así como la maestra nos hablaba del ejemplo de nuestras comunidades indígenas, que era la primera vez que veían un computador, si pedimos eso a la educación hay que dar condiciones para que eso sea posible. Hay que dar infraestructura, hay que dar tecnología, hay que dar formación a nuestros maestros para que se familiaricen más con el tema de las tecnologías. Entonces no solamente una exigencia permanente, sino unas condiciones efectivas que se deben sumar a otras que son las articulaciones curriculares. Así como ustedes tienen proyectos ambientales que son transversales, de educación sexual que son transversales, los proyectos que tienen que ver con comunicación y medios también deberían ser transversales para que hagan parte de las actividades académicas y eso permita que los maestros puedan efectivamente desarrollarlas y llevarlas a un buen término. Bueno, considero que la conexión más clara para comunicar la escuela con la tecnología sería retomar sus gustos, retomar sus deseos y sobre todo sus más grandes aficiones. ¿A qué me refiero con esto? Principalmente, y pues desde mi experiencia considero, y pues me ha servido, que retomar las historias que a ustedes les gustan. ¿Por qué? Porque al conectar el tema, cualquier tema, verbo, categorías gramaticales, conectarlo a una historia que en verdad te interesa es bastante significativo. Entonces, por ejemplo, tenemos el personaje de Venom. ¿Quién de ustedes ha visto Venom? Muy bien. Si yo les diría que desde un primer momento les diría que vamos a analizar el personaje principal a partir del tema actancial, formal, ¿ustedes lo harían? Como difícil, ¿cierto? En cambio, si yo retomo ese gusto que ustedes tienen por Venom y primero, bueno, vamos a ver la película, vamos a ver qué les parece el personaje principal y después de a poco vamos a ir analizándolo, incluso sin que ustedes lo noten, y terminan haciendo el ejercicio. ¿Cómo creen? ¿Ustedes creen que ese ejercicio es significativo y que aprenden mucho mejor? En ese sentido, considero que la conexión está en tener en cuenta sus gustos, algo que muchas veces nos falta a muchos docentes. Quitar, digamos, la división entre los materiales académicos y lo que consideramos informal. Porque, por ejemplo, muchos de nosotros pues proponemos ensayos o artículos descriptivos, lo que no significa que no sean significativos, sino también, ¿por qué no usar una historia, una precuela, una secuela, un spin-off, un movisodio, un websodio? Ustedes ni siquiera ¿saben qué es un movisodio? Es un episodio de una historia grabado en celular, por ejemplo.
Un websodio es un episodio de 15 minutos muy corto en el que ustedes expandieron la historia sin darse cuenta y cumplieron con la tarea. Cumplimos con la tarea de que ustedes analizaran la historia previa, de que ustedes leyeran la historia, la entendieran y luego crearan a partir desde su inventiva y desde su sentir. Entonces considero que esa sería como la manera más fácil de conectar la tecnología con la escuela. Voy a cambiar un poco el ejercicio que he tenido de diálogo, un poco como que hemos visto como crítico, como pilas con esto, las problemáticas que estamos teniendo alrededor de la comunicación, y vamos a pensar con otro chip. Les voy a preguntar, voy a empezar por una cosa, primero porque sé que, y pues aquí como hemos sido todos docentes, sabemos que tener la atención de ustedes durante más de cierto tiempo es bastante complicado. Y eso también tiene efectos también en la comunicación digital, que es bastante rápida, y es todo aquello que dure más de cierto tiempo ya no me interesa. Pero les voy a hacer una pregunta simple, muy elemental. Si yo les pregunto ¿en dónde está la mente?, ¿ustedes qué me responderían? Por ahí escuché no sé quién, pero que en la cabeza. O sea, la mente estaría como acá, ¿cierto? ¿Alguien cree que podría estar en otro lado, en un pie o...? Aquí voy a meter en camisa de 11 varas. Y esto no es para que me lo crean. Yo creo que el éxito de este tipo de ejercicios es dejar más dudas que respuestas, pues, que encontramos la verdad revelada. ¿Están ustedes de acuerdo en que la mente está aquí? Levanten la mano los que dicen que sí, que la mente está aquí. Vea pues, Descartes estaría... Listo, bajémoslo. ¿Quiénes creen que la mente no está aquí? A ellos les pregunto, ¿dónde están? Ya, ahí nos empezamos a embolatar, ¿cierto? ¿Sí? No te oí, por chicos, silencio un segundo para que podamos escucharnos. No, tranquila, simplemente... Pues yo pienso que la mente está donde la quiero poner. Si yo quiero que la mente esté siempre concentrada en el mismo punto, pues está ahí, pero como tal, la mente puede estar observada. Bueno, listo. Para allá voy. Hay una teoría que es de esa gente que le da para estudiar filosofía y piensa cosas raras y lo pone a dudar de todo, que se llama la mente extendida. Es una teoría que apareció más o menos desde los años 80 y tiene que ver con todo este tipo de temas. Una pregunta: si yo le digo a cualquiera de ustedes, hagan la multiplicación de 1.545.225 por 7.243.455, ¿qué hacen? Yo esperaba que me dieran la respuesta. Listo, chicos. Concentrados acá un segundo. Generalmente, una opción es la calculadora. La más a la mano en nuestras condiciones tecnológicas actuales. La segunda, si no tengo la calculadora, es que voy a necesitar lápiz y papel. Y ojo, porque aquí voy a terminar, y esto va para una pregunta, y es, en el momento, sea en la calculadora o cuando yo lo hago acá, ¿en dónde se hace la operación cognitiva? O sea, ¿dónde se desarrolla la operación de pensamiento? En la mente. Pero la mente, ¿en dónde está? Ejemplo, si fuera solamente en la mente, no necesitarían el papel. Si fuera solamente en la mente, no necesitaríamos la calculadora. Cuando yo estoy tecleando, si no tengo la pantalla, muy seguramente se me dificulta realizar la operación. Cuando yo estoy haciendo ese ejercicio, el mismo ejercicio incluso de escribir, implica que casi que hay un circuito entre el papel, mi mano y mi mente. Hay un circuito. Realmente uno no logra entender en dónde termina la mente y dónde comienza. O
Hacia allá va la teoría de la mente extendida, después la complican con este tipo de dispositivos. Y les voy a poner otro ejemplo, que es del ensayo de donde sale esta teoría. ¿Ustedes han jugado o conocen por lo menos un juego viejísimo que se llama Tetris? Es la misma pregunta. Eso ya es tecnología. ¿En dónde ocurre la operación cognitiva? ¿Podrían jugarlo con los ojos cerrados? Pero perderían. Poder puede jugar, pero ganar. Listo, entonces piénsenlo así. Está la pantalla, está el control y está lo que ustedes llaman algunos la mente. Yo tecleo la operación cierta, o sea, el resultado se da en la pantalla. Yo lo pienso y físicamente yo utilizo mis manos para que una operación suceda en una pantalla. Vuelve a ocurrir el tema del circuito. Entonces la mente no está tan encerrada como nosotros creemos. De hecho, si la mente estuviera encerrada, difícilmente haríamos cosas como estas. Los simples libros. Realmente lo que está pasando con la tecnología a veces no es tan evolucionado como nosotros creemos. Lo que les decía, cuando yo hago el ejercicio de escribir, es el mismo circuito cognitivo, solamente que ahora tengo una herramienta nueva, que son las tecnologías. La pregunta es, ¿cómo podemos utilizar todos los ejercicios transmedia, multimedia y todas las condiciones tecnológicas que hoy tenemos para aplicación en la escuela? Pensándolo desde la biología, ciencias sociales, matemáticas, ¿cómo hacemos para que esa nueva herramienta con la que nuestra mente se puede conectar pueda explotar para que la escuela sea otra cosa, sea algo que nos soñemos? ¿Cómo podemos aprovechar esos escenarios? Pensemos por aquí, que siempre hemos empezado por allá. Bueno, primero creo que pensemos en que la tecnología, como lo plantea el maestro, no hace referencia únicamente a las tecnologías de la comunicación y la información, que hace 10 años o 15 se le llamaba las nuevas tecnologías. Hoy ya para ustedes eso es clásico, ¿cierto? De antes. Tecnología puede ser este esfero o el lápiz que ustedes tienen. Eso hace parte, cuando la humanidad empezó a escribir, se inventó la escritura, hizo que eso, que se llama mente extendida, pudiera estar luego en un papel para que otros que incluso no habían estado en esa época pudieran conocer lo que los antiguos habían escrito. Es decir, hay un ejercicio de transferencia que se da a partir del uso de las tecnologías como esta. Bien. Como el profesor dijo que la idea no era como dar respuestas, pero nos hizo una pregunta para decir cómo se hace, quisiera plantear lo siguiente. Si hoy en día contamos con estos otros recursos que tenemos acá, que hacen parte de una red global en la que nos podemos conectar con personas de todo el mundo en cualquier momento, la pregunta sería no solo hacia los maestros de cómo hacemos, sino hacia los estudiantes y las comunidades de cómo quieren articular y cómo quieren producir sus actuales contenidos para el ejercicio de comunicación y de intercambio de conocimiento. Creo que ya la relación entonces no va a estar unidireccionalmente entre quien cree cómo se hacen las cosas y quien debe ejecutarlas, entre quien sabe qué decir y quien escucha el mensaje, sino que esto nos ha desestructurado ese establecimiento lineal. Entonces, un primer elemento sería preguntarnos a nosotros mismos, a ustedes mismos y a las comunidades en general, cómo pueden ellas y qué quieren articular, porque es que el medio existe, pero ¿cuál es nuestra intención comunicativa? Yo quiero aprender, yo quiero ser periodista, dicen muchos de ustedes porque están precisamente en este proyecto del periódico escolar, pero ¿por qué quiere ser periodista? ¿Qué quiere comunicar? ¿Cuál es el sentido que usted le daría a esa profesión? La pregunta va a usted, porque ya está la carrera en muchas universidades, ya tenemos estas tecnologías en muchas partes, incluso están llegando a lugares donde antes no existían. Pero la pregunta es para nosotros, ¿qué queremos hacer con esa tecnología? Pero en el sentido de qué es lo que yo quiero comunicar, cómo quiero hacerlo. A veces alguien dice, yo quiero tener un carro último modelo, y trabaja mucho para tener ese carro último modelo, ¿cierto? Y lo compra,
para dejarlo guardado porque le da miedo sacarlo, porque le da miedo que se le dañe ese carro último modelo. En el caso nuestro es qué vamos a hacer con esta tecnología desde nuestros lugares, desde nuestras necesidades, para romper con esa idea unilateral del ejercicio de comunicación, que termina siendo un ejercicio únicamente de información y de consumo de datos. Bueno, rescato muchísimo el comentario de una de las panelistas en cuanto a la interdisciplinaridad. Les comento una experiencia que tuve el año pasado, no sé si ustedes estuvieron, pero acá hubo una presentación de ponencias en las cuales muchos maestros mostraron proyectos en cualquier área. Me resultó muy significativo una profe de inglés de ciclo inicial, es decir, primero y segundo. Una profe de inglés se alió con un profe de tecnología y crearon un portafolio virtual para que ellos aprendieran vocabulario, aprendieran canciones en inglés. Y fue supremamente útil para ellos y supremamente significativo para ambos. Para un maestro, aliarse con la tecnología es un nuevo mundo. Uno a veces se estrella hasta con un celular. Y aprender más de eso también va en el maestro, pero también va en ustedes, chicos. Porque, por ejemplo, si yo les digo, por favor, háganme un video, pero ustedes ni siquiera quieren editarlo, o ni siquiera saben cómo editarlo. ¿Conocen alguna aplicación o alguna herramienta para editar videos? Sí, muy bien. El mismo celular te da la opción. Perfecto. Muy bien. ¿Y cuántos respondieron o levantaron la mano? Solo como 10 personas de todos esos niños, ¿cierto? Entonces es también que ustedes se vuelvan, o sea, no solo que el maestro también se apasione por intentar aprender sobre tecnología, sino también que ustedes lo hagan, que ambos sean fans en la creación pues del área de lo que tengan que hacer. Por ejemplo, un maestro de biología quiere enseñarles a ustedes a partir de Breaking Bad, pueden hacer, ¿cierto? Ustedes también, ¿qué propondrían? ¿Una imagen? ¿Un dibujo? ¿Un escrito libre? Piénsenlo muy bien. Va también en la disposición tanto de ustedes como de nosotros. Bueno, chicos, lo primero que yo podría recomendar en el caso del acercamiento a las tecnologías, de ustedes que están siendo también conocedores de la comunicación, es que piensen que de aquí a pocos años la carrera de comunicación no va a existir. Resulta, o no, de la manera como la están aprendiendo. Hay un escenario que es inmediato que se llama pensar las carreras del futuro. Las carreras del futuro son esas que ni siquiera ustedes conocen, ni nosotros tampoco, porque las mismas necesidades sociales, históricas y demás ha hecho que se transformen. El mismo desarrollo de las tecnologías ha hecho que se transformen, ¿sí? Pero independientemente de qué tipo de comunicación, no quiere decir que ese escenario no exista. Sí va a existir, pero con otros nombres y de pronto con otros contextos. Pero lo importante es que independientemente de cualquiera que sea esa carrera que ustedes adelanten, ¿sí? O que de pronto están aquí en comunicación de paso, pero ya están pensando en una ingeniería que muy seguramente tampoco va a existir, sino va a ser distinta, se va a transformar, es que piensen en la palabra innovación. La innovación sale de eso que yo conozco, pero lo conozco también, que lo critico, lo analizo y lo transformo.
¿cuál es el valor agregado que ustedes le van a dar a aquello que están aprendiendo? Ya hemos hablado durante toda la mañana de esa participación inmediata que tienen ustedes para tomar decisiones frente a lo que también están aprendiendo, a ver cómo se están relacionando entre ustedes, cómo están construyendo conocimiento con su profesor, qué tienen ustedes para enseñarle a los maestros. En el momento en que ustedes tengan claro que ustedes también son sujetos de conocimiento que pueden ayudarle a sus profesores a crecer, ahí empieza a transformarse todo, con tecnología o sin tecnología, como sea, pero lo importante es eso, innovar. Esa sería como la palabra que yo dejaría para cómo desarrollo mi mente, cómo desarrollo todo esto que está a la orden del día con la tecnología, es que sepan qué hacerlo y cómo transformarlo. Muchas gracias. Y pues como hacer un ejercicio, un panel de comunicación en una sola vía sería bastante hipócrita, de por sí, o por lo menos contradictorio. En este momento lo